Lo que le voy a presentar hoy es el país de las paradojas. Es un país muy pequeño, chiquitito, pero es uno de los más ricos del mundo. Si usted que me ve es profesor, arquitecto, ingeniero, ganaría miles de dólares, pero no tendría que ser súper inteligente, algo promedio. Es un país paradójico también porque la mayoría está aplastada por la minoría. Y quizás sea uno de los países más seguros del mundo porque el armamento que ahí hay es el más poderoso de Estados Unidos. El lujo es verdaderamente increíble, pero el desprecio también. Hoy se leería la sentencia de uno de los líderes de la oposición, pero fue aplazada porque hay furia en las calles. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, el país de nunca jamás. Comencemos. I can understand why Bahrain is a financial services hub. It has been since the 1970s. It's got a very strong regulatory environment. It's conveniently located, and the Bahrainis are very well trained. Their obvious advantage is the closeness to Saudi Arabia, which is the major market within the Gulf, and the links between the two are very, very close. Bahrein, un país petrolero con grandes reservas de gas natural. Uno de los más ricos del mundo, su PIB per cápita lo coloca entre los primeros 20. Y esto mientras es uno de los países más pequeños del mundo, 760 kilómetros cuadrados. Su población, menos de 2 millones de personas. Bahrein se encuentra en el Golfo Pérsico, situado entre Arabia Saudí y Qatar. Su sistema político es una monarquía hereditaria. La familia Al Jalifa gobierna el país. Bahrein también es el lugar de negocios y diversión de lujo, como la más cara competición del mundo, la Fórmula 1. Pero esta riqueza no es para todos. En 2011, el Observatorio de Derechos Humanos describió la situación de los derechos en Bahrein como pésima. Aunque los gobernantes son musulmanes suníes, los musulmanes chiíes representan el 75% de la población. Son la mayoría, pero reprimida. En la política tienen un papel insignificante. No pueden ocupar altos cargos. Tampoco pueden servir en puestos militares y la tasa de desempleo siempre es mucho más alta para la población chií. Desde 2011, las protestas populares inundan casi a diario las calles del país. Piden sus derechos básicos, la democracia y el fin del régimen monárquico de Al Jalifa. Sin embargo, las respuestas son disparos, represión, encarcelamiento y hasta la revocación de la ciudadanía. En 2016, la monarquía anuló al principal partido de oposición, Al-Wefaq, y revocó la ciudadanía a 133 bahrainíes opositores, entre ellos el alto clérigo chií Sheikh Ahmad Isa Qasem, quien está bajo fuego.
Excelente reportaje de Fátima Chavarcia. Muchísimas gracias, la investigadora de esta noche. Javier Sáenz, gracias por tu colaboración. Allá atrás, Salman Erfani, coordinando internacionalmente, y el periodista Ali Kamrani como jefe de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Está Juan Luis González Pérez, analista político, ya lo tenemos ahí en nuestro video wall. Él está ya en Cádiz. Y José Luis Urosa, abogado en Madrid. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. José Luis, voy a comenzar contigo. A ver, buenas noches. A ver, ya sabemos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que ahí está la flota militar más poderosa de Estados Unidos. La primera pregunta, entonces, este caos e injusticia social que ahí vemos y que ahí se vive entre rascacielos e injusticias, ¿es promovido por la presencia militar estadounidense o nada tiene que ver? Por favor, José Luis. No, yo sinceramente, Roberto, creo que nada tiene que ver. Habéis hecho una perfecta descripción de lo que es Bahrein, muy cercana a la realidad, aunque yo hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero hay datos que son importantes. Es decir, que hay injusticia social no más que en el resto de los países de la zona, y está en una situación de calidad democrática, de acuerdo con cualquier índice que se maneje y con cualquiera de los análisis que se manejen, pues muy parecidos al resto de los países de la zona, incluso algunos países que no están en la zona. Hay, por ejemplo, menos ausencia de libertad política que en algunos países hispanoamericanos que en este momento pues pasan por situaciones muy homologadas internacionalmente. Decir también que hay injusticia social, pues ya digo, yo creo que no más ni menos que en el resto de los países de la zona, y muy homologables a la cultura y a la situación de otros muchos países musulmanes. Decir una cosa que sí que es importante, que tienen un altísimo nivel de desarrollo humano. Es uno de los factores en que se mide la riqueza de las naciones y la justicia en las naciones, y que, para que nos hagamos una idea, está catalogado a todos los niveles como un índice de desarrollo humano elevadísimo. Dicho esto, es posible que se tengan que hacer esfuerzos y que se vayan a hacer esfuerzos, sin ninguna duda. Es más, yo creo que en un momento determinado, en materia de libertades civiles, se hicieron, y de los años 1990 aproximadamente a 2002 fueron alabadas internacionalmente las reformas hechas. La situación ha empeorado mucho con el estallido de la primavera árabe y con los primeros conflictos, bueno, no son los primeros, pero sí se han recrudecido entre la minoría chií y la mayoría suní y la minoría chiita. Minoría chiita, no, es mayoría, ¿no? A ver, Juan Luis, gusto en saludarte. No, sí. Nada tiene que ver, absolutamente, como dice José Luis, nada tiene que ver que esté la flota más poderosa de Estados Unidos ahí. Pues yo discrepo con mi compañero José Luis. Yo creo que si la base de la quinta flota no estuviese en Bahrein, la situación en el país habría cambiado hace mucho. Los al-Jalifa no estarían gobernando, y muy probablemente tendríamos un cambio de gobierno, de régimen, y posiblemente podría haber llegado la democracia allí. Pero Estados Unidos no va a permitir jamás que un gobierno de confesión chiita esté ejerciendo el poder en una zona donde tiene una base tan importante, que no olvidemos que es para intimidar o para atacar a Irán, y Arabia Saudí tampoco lo va a permitir. Por eso realmente, a pesar de los informes de un montón de organizaciones internacionales que están diciendo que los derechos humanos han empeorado muchísimo, que se están ejecutando a gente, que se están deteniendo a niños, que se está privando de incluso de la nacionalidad a centenares, a 200 personas, creo que ahora mismo van. Eso se está consintiendo por parte de la comunidad internacional, porque es Estados Unidos quien está allí, y porque Bahrein es un aliado fundamental de Estados Unidos y de Arabia Saudí y de Israel en la región. No me cabe la menor duda. Bien, bueno, pues ya tenemos a José Luis, que dice que no tiene nada que ver, a Juan Luis, que dice que sí tiene que ver. José Luis, yo te pregunto, ¿cuándo se va a ir la quinta flota de Estados Unidos que está ahí en Bahrein? ¿El convenio es para la eternidad o cuándo se va a ir? Yo creo que la respuesta es clara, nunca. Es decir, nunca, porque es un objetivo estratégico en la zona. Estamos hablando de geopolítica, y Bahrein es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos, y que yo creo que ha cumplido un importante papel de equilibrio en la zona, y por tanto a mí me parece que no se va a ir la flota americana a corto plazo en ningún caso. Otra cosa es que todos los problemas de Bahrein tengan origen en la presencia de la flota americana. Yo creo que no. Los índices que podemos manejar
manejar sobre calidad de la democracia y de las libertades civiles en Bahrein son muy parecidos a los que se producen en otros países de la zona, e incluso están homologados perfectamente a países pues que consideramos mucho más civilizados y democráticos. España, ¿no? De hecho, en los últimos 20 años la calidad de las libertades no ha empeorado. Por citar el índice de democracia que maneja el periódico The Economist, en el periodo 2006-2016 no ha habido grandes diferencias de empeoramiento. Por dar un dato, Bahrein tiene una situación y una clasificación en 2006, una puntuación de 3,53 sobre 10, es decir, baja. En 2016 ha descendido a 2,79, pero por poner un ejemplo de un rival político, en este caso, que es Irán en 2006 tenía 2,93 y en el momento actual tiene 2,34. Quiero decir, a mí me parece que la situación de Bahrein no es distinta a la de otros países. Oye, José Luis, que no tiene la quinta flota americana. Y José Luis, y Amnistía Internacional pues no está equivocado, porque Amnistía Internacional en estos últimos 3 años se ha cansado de decir que está en los índices más bajos de respeto a los derechos humanos, Bahrein y Arabia Saudita también, pero sobre todo estoy hablando de Bahrein. No se equivoca. No. Amnistía Internacional, Roberto, no se equivoca. Lo que pasa es que el respeto a los derechos humanos en la zona y en muchos países de la zona pues es idéntico al que tiene Bahrein. Es decir, Bahrein tiene una baja calidad de democracia y tiene una baja calidad de derechos civiles y tiene una baja calidad de derechos humanos, lo cual no significa que otros países no la tengan igual, y hay que ponerlo en contexto. No podemos comparar, por poner un ejemplo, Bahrein con España, con Italia o con el propio Israel, que se pueden manejar cualquier índice para ver la calidad de la democracia y de las libertades. Entonces ya reconociste que sí están mal. Pues efectivamente, ya digo, es decir, ahí sí ya reconociste que sí están mal. Si muchos en España no se quejan de los derechos humanos. Pero hay que ponerlo. Pero es que hay que ponerlo en contexto, Roberto, desde mi punto de vista, con países que son homologables en la zona y sobre todo dentro de lo que se han llamado pues los regímenes islámicos. Es decir, no es muy diferente. Probablemente en algunas cosas estén bastante mejor en libertades civiles que otros países. Y pondré un ejemplo, termino ya para no monopolizar la conversación. Cuba ahora mismo tiene bastante menos libertad de la que existe en Bahrein, pero por poner un ejemplo. Su región es Estados Unidos. A ver, Juan Luis, ya no entiendo nada. Primero, parece ser que pues si se violan los derechos en la región, pues tú también puedes violar los derechos porque pues, estás dentro de una región que viola los derechos. 2, tampoco entiendo y te cuestiono a ti, Juan Luis, pues si tiene uno de los más altos índices de desarrollo humano, Bahrein, ¿cómo es posible que me digas que ahí se violan los derechos? Bueno, vamos a ver, son dos cosas distintas. Obviamente, claro, si ponemos en contexto a Bahrein con lo que hay a sus alrededores, que realmente son los regímenes más execrables que existen en el planeta, pues nos vamos a encontrar que efectivamente está en la media, pero no deja de ser un régimen absolutamente execrable, condenable y en el que se violan los derechos humanos. O sea, no olvidemos que es Arabia Saudí, que significa Arabia Saudí, lo que está haciendo Arabia Saudí, que es uno de los países promotores del terrorismo, promotores de inestabilidad en prácticamente todo Oriente Medio. Le han enseñado a trabajar a los rebanacuellos de los terroristas de ISIS, Al Qaeda, etcétera, etcétera, lo financia. Sí, podíamos hacer 3 programas sobre esto. Otra cosa es que el índice de desarrollo humano evidentemente se basa en una serie de medias, ¿no? Es un país bastante pequeño y si hay un grupo importante de personas que están ganando, creo que hablabas de bastantes miles de euros al mes, esa media obviamente sube el nivel de país, pero no quiere decir que haya desigualdad y esa desigualdad pues evidentemente se ceba en una parte fundamental de la población que además es la mayoritaria y además que es la que es objeto de represión. Y bueno, efectivamente es una potencia petrolera, es una potencia gasística, hay muchísimo dinero a repartir y mucho dinero a dividir para sacar las medias de renta per cápita y otros índices de ese tipo. Bien, a ver, José Luis, estaba revisando en varias buscadoras de trabajo. En Bahrein verdaderamente es increíble, mucho más que en España o que en Francia. Un contador sin ninguna inteligencia puede ganar 8 o 9 mil dólares. Pero esto lo tiene acceso, estas oportunidades tienen derecho la gran mayoría, los chiíes, porque no creo que alguien que gane 8 mil dólares esté protestando en las calles, y por qué la mayoría son chiíes y no pueden decidir entonces su futuro. José Luis, por favor.
No, yo es que, vamos a ver, también discrepo el planteamiento porque Bahrein ha hecho grandes esfuerzos para evitar precisamente la fragmentación religiosa. De hecho, el índice Berselmann, que es uno de los índices de transformación de política de los países, pues entre otras cosas, ha catalogado en muy buena situación la situación de integración y fragmentación étnica, que por ejemplo la fragmentación étnica y religiosa en Bahrein es de 0,569 frente a un total máximo posible de 10. Quiero decir, ahora mismo desde mi punto de vista se hicieron esfuerzos y se han hecho esfuerzos. ¿Esto quiere decir que haya justicia social en Bahrein? No, pero como no la hay en casi ninguna parte del mundo conocido, independientemente de que hay partes donde efectivamente hay más justicia social que en otros sitios. El acceso desde luego a los trabajos yo creo que es una cuestión universal. Si no, con un 75% de población el régimen no se hubiera mantenido en ningún caso. Y no es un efecto de la quinta flota. Es un efecto de tradición. La familia gobernante, la familia reinante, mejor que gobernante, porque pasó de ser un emirato en los años 70 cuando se independiza a ser una monarquía constitucional con restricciones en el régimen de libertades, que eso también es cierto, pero pasó a ser una monarquía constitucional, lleva 300 años en el país. ¿Ha habido rebrotes religiosos? Sí los ha habido, pero escasos, quiere decir, no es uno de los países con enfrentamientos religiosos o étnicos más importantes en la zona. Entonces, ¿por qué le van a quitar la ciudadanía y por qué está en juicio y lo pueden encarcelar al líder chií? Te pregunto yo a ti, Juan Luis, ¿y por qué si la mayoría son chiíes y están unidos, no pueden decidir el futuro del país? Si no estuvieran unidos, bueno, pero sí todos están protestando o la mayoría protesta. Bueno, yo me gustaría romper una lanza porque la gente que está protestando en las calles desde esas mal llamadas primaveras árabes estaba viviendo esa unión o esa comunión religiosa entre todas las confesiones. Sin embargo, sí se está alentando desde el gobierno esa separación religiosa desde el momento en que le impide a la mayoría de la población que pueda optar a determinados tipos de trabajo. No puedo trabajar en policía, no puedo trabajar en seguridad, no puedo trabajar en el ejército, no puedo tener cargos elevados en la administración. Eso solamente lo sufre una comunidad. Eso quiere decir, obviamente, que hay una discriminación por razones de creencia. Eso no se puede ocultar. Otra cosa, ¿por qué están haciendo o qué están haciendo? ¿Por qué quieren privar de la nacionalidad? Bueno, yo no entraría demasiado a discutir unas razones de un gobierno y una decisión ilegítima. Si Issa Qassem es una persona que ha nacido en Bahrein, no se le puede quitar la nacionalidad. En todo caso, lo que está demostrando es que el gobierno que hace eso es un gobierno absolutamente ilegítimo y que opera en contra de su pueblo. Dice mucho más del gobierno que del propio sheikh, ¿no? ¿En qué se escuda? En que, bueno, pues como es un clérigo, un ulema chií, está predicando el chiismo y además es un líder político que está pidiendo el cambio de régimen, pues se le está diciendo que es un agente extranjero que trabaja para Irán y esa es la excusa con la que se juega para intentar privarlo de su nacionalidad. Pero ya digo, las pruebas que se han presentado es que ni siquiera Estados Unidos, que es un gran aliado, es el gran aliado de Bahrein, el Departamento de Estado se opuso a esa decisión que se tomó el año pasado, con lo cual desde luego no se sostiene y yo no, es que ni hablaría de argumentos jurídicos porque no los tiene y lo que hace es condenar y decir que ese gobierno es absolutamente ilegítimo y que va contra su población. A ver, José Luis, como réplica, es muy legítimo que un gobierno pues le quite la ciudadanía a sus ciudadanos que nacen ahí cuando no está de acuerdo con sus ideas y cuando son opositores. Y la segunda pregunta, ¿qué tiene que ver Israel con Bahrein? Lo pregunto porque hace unos días decenas de agentes especiales de Israel bien armados llegaron a Bahrein para ayudar a reprimir los disturbios. Esto es informado por el mismo gobierno de Bahrein. Por favor, José Luis. Pues yo dos cosas. La primera de ellas es que yo creo que el tema del SEIG, desde la óptica del derecho continental europeo, pues efectivamente no es posible. Desde la óptica del derecho de Bahrein y de otros países árabes y de los regímenes árabes, claro que es posible. Claro que es posible porque se ha producido una aplicación de una ley. ¿Por qué? Pues porque está protagonizando una rebelión contra un Estado constituido. No digo que el Estado sea legítimo o ilegítimo, digo que se está produciendo en la primavera árabe un intento de subversión del régimen constituido e intentar instaurar otro régimen. ¿Mejor o peor? Pues no lo sé, porque ha habido consecuencias muy diversas en las primaveras árabes que
que, por cierto, fueron promovidas por la CIA y fueron promovidas por Estados Unidos. Sorprendentemente nos encontramos con que aquí se justifica la primavera árabe que se produce en Bahrein. De todas formas, a mí me parece que cualquier atentado contra los derechos humanos y el derecho a la nacionalidad es uno de los derechos, desde mi punto de vista, más sagrado que existe. No es bueno y no es legítimo. Cosa diferente es que desde el punto de vista occidental no lo sea, y cosa diferente es que desde la aplicación del propio derecho de Bahrein lo sea. Dicho esto, a mí me parece que es un error político de consideración importante haber procesado al Sheikh por las razones que se han aducido. Ok, a ver, Juan Luis, bueno, pues Bahrein dice, José Luis, que tiene derecho a quitarle la ciudadanía porque aunque no se apegue al derecho que se aplica en Europa, pues ellos sí tienen su propio derecho. Segundo, pues explica esto de la primavera árabe, que me decía José Luis, porque Estados Unidos las apoyó en Egipto, pero aquí se utiliza como pretexto de que no queda confuso. Por favor, Juan Luis. ¿Y qué tiene que ver Israel? Por favor. Bahrein es, si quiere empiezo por el final, Bahrein es un aliado de Estados Unidos y de Arabia Saudí y forma parte del mismo eje en el que se inserta Israel. O sea, eso no es ningún secreto. Israel está absolutamente hermanado con Arabia Saudí, aunque esto se haya mantenido de manera subrepticia, oculta, durante muchos años, pero ya se saben reuniones, se saben estrategias comunes en cuanto a la guerra de Siria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente la Liga Árabe es un títere en manos de Estados Unidos, la OTAN e Israel, y desde luego no representa al pueblo árabe, ¿no? Eso por un lado. También preguntaba el tema de la legitimidad. Efectivamente, cualquier dictador puede hacer la ley que le dé la gana, la va a aprobar porque el ejecutivo de Bahrein pues prácticamente escapa a cualquier tipo de control y puede aprobar lo que quiera, ¿no? Creo que ahora mismo quieren hacer una reforma constitucional para que los civiles sean procesados por tribunales militares y así los poquitos derechos que le puedan quedar a la población chií, pues pasárselos otra vez por donde dijimos, ¿no? Entonces, realmente sí, pues puede tener la legitimidad que tiene una dictadura y como tal es ninguna, ¿no? Y si además contraviene al derecho internacional, pues evidentemente se está por encima de los derechos de los países y es ilegítimo. Si llega Hitler mañana y dice que un Hitler mañana y se inventa cualquier ley, pues sí, pues será de acuerdo a su ley o la ley de ese país, pero no deja de ser absolutamente ilegítima y, como digo, dice bastante poco de la legalidad o de la legitimidad o de la representatividad. La primavera árabe apoyada por Estados Unidos. Sí, Estados Unidos ha apoyado las primaveras árabes allí donde le ha convenido y ha dejado que se repriman allí donde no le ha convenido. Entonces, pues podemos hablar de que quizás en Bahrein hubo un efecto contagio de lo que sucede fundamentalmente, bueno, cuando Egipto, sin embargo, ahí ha sido aplastada y Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada porque no se aplaste, mientras que en Siria, pues lo que ha hecho ha sido mandar a hordas y hordas de terroristas para que se convierta en una guerra civil, supuestamente civil, que es una guerra de agresión internacional, y allí está agitada por Estados Unidos junto con el resto de países del Golfo como Arabia Saudí, Cuba y Qatar, etcétera, etcétera, ¿no? Les agradezco, se nos fue el tiempo, 30 minutos ya, se acabó. José Luis, Juan Luis, muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. Gracias por este ejercicio de dos voces diferentes. Gracias. Bahrein es una ruta comercial con más de 4.000 años de antigüedad, área de las primeras civilizaciones del planeta. Hasta todavía hace 2 siglos y medio era parte de los persas y después fue un protectorado del Reino Unido. Agua potable como recurso no tiene, pero tiene mucho dinero. La paridad con el dólar es al revés. Un dinar bahreini cuesta $2.50 y las más famosas escuderías de autos de carreras han pasado por ahí, Ferrari, Renault, etc. Lo que no ha pasado por ahí es la decencia de los derechos humanos.